Bueno, gente, bienvenidos al episodio de hoy. Antes de comenzar, por favor, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. También síganos en Instagram como Los Emprendementes. En YouTube estamos como Emprendementes y en TikTok estamos como Brian_Emprendementes. Súper importante que sigan, compartan también nuestro contenido y compartan el contenido de nuestros invitados, que es la mejor manera de apoyar a los emprendedores. El invitado de hoy, históricamente su familia estaba en el tema de seguros y tú terminas en un tema de seguros ahora, pero tú no comenzaste con los seguros. Sí, lo peor es que yo juré que no iba a trabajar en seguros. Y entonces, cuéntame un poquito, porque Sí. antes fuera de cámara estábamos hablando y tú no te pregunté ni siquiera dónde habías estudiado ni nada, pero cuéntame un poquito cómo tú llegas a donde estás ahora con ePresto y después Claro. continúas explicándonos qué es ePresto principalmente, ¿no? Bueno, yo estudié en Texas, en Estados Unidos, Ujú. y justo cuando me gradué... ¿Qué estudiaste? Estudié mercadeo. Ok. Justo cuando me gradué terminé trabajando en Estados Unidos y estaba trabajando en una empresa que se llama Olson Salman y era una empresa de investigación de mercado que ellos fueron los primeros que integraron ciencias del cerebro en lo que era la investigación de mercado. O sea, neurología, sociología, todo este tipo de cosas. Mucho de mi trabajo allá se basaba en entender cuáles eran las necesidades escondidas que tenía el consumidor. Básicamente, ¿qué es lo que quiere el consumidor que no te está diciendo? Sin él saberlo. Sin él saberlo. Vainas de Jedi, así. Super Jedi, super Jedi. De hecho, el proceso de entrevista para entrevistar al consumidor se basaba mucho en conceptos de terapia psicológica y todo ese tipo de cosas. Entonces, verdaderamente lo que aprendí allá era entender entre líneas qué era lo que quería el consumidor que nos estaba diciendo. Y poco a poco, después de investigación de mercado, empecé a aplicar eso a lo que era en temas de experiencia del usuario. Regreso a Panamá y básicamente con los conocimientos consigo clientes a título personal, entre ellas Atenza, Nintendo, algunas cervezas en Panamá, como Cerveza Panamá, Soberana. O sea, estas eran empresas que ya estaban invirtiendo en este tema de investigación de Sí. mercado a ese nivel neurológico, ¿no? Correcto, correcto. Y ahí básicamente entro más a lo que es el tema de experiencia del usuario. Juré que nunca iba a trabajar en seguros, eso fue lo que siempre dije, y en una vuelta me toca hacer una investigación de mercado a una aseguradora. ¿Y qué pasa? Ahí conocí también a mi socio, que le estaba haciendo un trabajo a la misma empresa, Ujú. y mi socio tiene un background de programación. Él, Ok. de hecho, es ingeniero de mecatrónica. O sea, él programaba máquinas y Ujú. todo ese tipo de cosas. Pero en la investigación nos dimos cuenta que específicamente en la industria de seguros tenían dos puntos ciegos y esos dos puntos ciegos eran puntos que podíamos atacar con nuestras fortalezas. En el tema del seguro, la parte de tecnología es muy pobre. No hay mucha tecnología en la industria a comparación de la banca o cuando vas comparando otros similares. Ujú. Y la parte de experiencia del usuario también a veces carece bastante. La gente, Tétrica, ¿no? es tétrica. La gente no entiende qué está comprando, por qué lo está comprando, qué significa el deducible. Entonces se vuelve mucho una compra asistida, porque el simple hecho de que no entiendes qué es lo que está pasando. Y ahí nos dimos cuenta que básicamente el usuario lo que quería, cuando se trataba específicamente del seguro de auto, era, ellos lo veían como un trámite. Y al verlo como un trámite, cuando ellos hablaban de sus experiencias positivas, muchas se enfocaban en qué tan rápido yo salía del trámite. O sea, la experiencia positiva era no pasar por eso. Claro. Y es verdad, o sea, nadie se levanta en la mañana, ¿qué? Voy a comprar el seguro, así como vas a comprar un iPhone o Ujú. algo por el estilo. Entonces ahí vimos como que había una oportunidad, un hueco, de básicamente enfocarnos en agilizar el proceso de suscripción, no de cotización, sino de suscripción. ¿Qué pasa? Muchas empresas se enfocan en la parte de la cotización como corredores de seguros. ¿Y la suscripción que vendría haciendo? Es ya el proceso de contratación de la póliza. Ok. ¿Qué necesitas en eso? Y explicando un poquito sobre eso. La suscripción ya es el conoce tu cliente, que son todos los formularios regulatorios, toda la data que necesitas para emitir la póliza, el VIN, número de motor, digamos, en un carro. Y ahí es donde es la parte más tediosa, porque es un peso encima, es un trámite lleno de papeleo que tengo que hacer. Esa parte no estaba agilizada. Entonces, ¿qué pasa? Muchas de las soluciones eran generadores de leads, en donde básicamente te cotizaban, pero el proceso de suscripción lo hacían offline. Entonces, al final del día te terminaba tomando casi la misma cantidad de tiempo y lo que nos dimos cuenta es que el 50% de las ventas se caían en la parte de suscripción del seguro, no en la Ok. parte de cotización.
cotizar es sumamente fácil, pero la parte de suscribir en línea se hacía más difícil. Entonces nosotros nos enfocamos en básicamente crear una empresa que fue Presto, que se enfocaba en la parte de la suscripción, hacerla lo más rápido posible. Y mejorar la experiencia del usuario en temas de cómo tomas decisiones acerca de qué póliza escojas y todo lo demás. Ok. Tú, en el tema hablamos aquí del tema de la suscripción, para que lo que nos estén escuchando, porque a veces los oyentes el tema de seguro no es que nadie lo maneja, de verdad. Totalmente. Que es más, yo que tengo mucha experiencia por el tema bancario, claro, y aún así hay cosas, por lo menos con pólizas, pero digamos que la póliza de carro yo sí estoy clarito, pues. El tema de la suscripción es como tú dices, es un proceso extremadamente tedioso, porque y ya básicamente lo hace la persona con otro ejecutivo, con el corredor, lo que sea, y es ese papeleo y llenar. Correcto. Y lo otro es que, para los que no saben, la industria de seguros es una industria altamente regulada. Exactamente. Entonces, ellos, antes de emitir una póliza a nombre de alguien, ellos tienen que ver el tema de conoce tu cliente, como si estuvieras abriendo una cuenta bancaria, prácticamente, ¿no? Entonces, eso es una cantidad de trámite, de papeleo. Ustedes le han ahorrado y digamos que han hecho ese proceso de una manera mucho más expedita, y ustedes trabajan entonces con cualquier aseguradora, me imagino. Es correcto. O sea, entonces ustedes ahí le dan una opción, una gabela, y entonces ahí le dicen a cada persona, hey, esto te va a costar tanto, pero hay veces que la gente ve la prima, pero entonces después se olvidan de ver el deducible y así sucesivamente, ¿no? Que eso también, esa experiencia del usuario, porque una póliza es bien larga. Y o sea, las pólizas no van a cambiar ni una sola tilde ni coma en ese texto, ¿no? Sí. Y mucho también tiene que ver con la terminología que te arrojan, que tú mencionaste. La gente no la entiende. Entonces, si nos vamos al núcleo de lo que hacemos, si tú quieres comprar una póliza rápida, yo tengo que poder entender qué estoy comprando. Uh-huh. Si tú no entiendes, o básicamente no te das una idea muy clara de qué es lo que estás comprando, hay una pausa en la venta. Entonces, no terminas la compra en línea. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en ver cómo esa terminología la explicamos de una manera que sea sumamente intuitiva, que tú en 2 segundos puedas tomar una decisión. ¿Qué hicimos? Uno, en vez de ofrecerte, nosotros cotizamos con básicamente todas las aseguradoras, pero en vez de enseñarte 20 opciones, solo te enseñamos 5. ¿Por qué? Hay algo que se llama parálisis por análisis. Uh-huh. Cuando básicamente tú tienes muchos insumos de información, tu cerebro tiende como a... se queda parado. O sea, no sabe cómo procesar, y lo que eso lleva es que se deserte mucho en la compra. Entonces, solo tenemos 5 opciones. Lo otro es que las coberturas utilizamos un sistema muy gráfico para explicarlas. Como por ejemplo, en daños a terceros, ponemos un sistema de barras en donde tú muy fácilmente puedes ver que entre más barras tiene la póliza, mayor es la cobertura. Entonces, tú sabes que si esta tiene una barra y esta tiene 2, automáticamente tú sabes que la cobertura es mayor en esta. Uh-huh. Sin que tú tengas que básicamente hacer un proceso de análisis muy rápido. Siempre tenemos una opción recomendada que funciona como ancla y tú la comparas con las demás. Entonces, sí nos enfocamos mucho en ese proceso de toma de decisión y cómo utilizamos la terminología para básicamente que tú entiendas mejor. El deducible que tú hablabas, para explicar por encima, el deducible es la porción que tiene que pagar el asegurado en caso de un accidente. La aseguradora nunca paga el 100% del daño, siempre pone un deducible para eso. La gente no entiende muchas veces qué es eso, cómo funciona. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Básicamente darte un ejemplo. Digamos que si tú tienes un accidente de $5,000 o con un costo de $5,000, ¿qué porcentaje te cubre la aseguradora? Es mucho más fácil entender, ok, me cubre el 80%. Okay. Versus esta que me cubre el 73%. Uh-huh. Entonces, el proceso de toma de decisión se hace mucho más sencillo. Y después de eso, viene la parte de llenar el formulario. Hemos ido al detalle inclusive en cuál es la manera correcta de poner tu fecha de nacimiento. Por ejemplo, la fecha de nacimiento, a veces tú haces clic y se abre un calendario y tienes que ir para atrás, buscar no sé qué. Sí, eso es tedioso. Te lo sabes de memoria, mejor lo escribes. Pero es mucho ese proceso de enfocarnos en toma de decisión fácil y agilidad. Ustedes, Renata, me estabas diciendo el tema del monto y el volumen de transacciones, que tienen un volumen también considerable, ¿no? Sí. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen con ePresto Cumplimos operando? 4 años ahorita en febrero. Wow. Y sí, alrededor de $100,000 en ventas mensuales. ¿Eso en pólizas? ¿Cuántas pólizas puede ser en...? Son cerca de entre 900 o 1,000 pólizas emitidas mensualmente. Al mes, wow. En línea, correcto. Wow. Entonces, el usuario llena su póliza
todo online. Todo online. Y entonces me imagino que escanea cualquier documento que tenga que adjuntar ahí y entonces ya ustedes le dan como decir trámite a esa documentación y entonces eso llega a la aseguradora. Es correcto. Ok, entonces ustedes embalan eso y eso llega a la aseguradora y la aseguradora entonces les da a ustedes una respuesta. ¿Ustedes están integrados con estos, con las aseguradoras o ellos o las mismas aseguradoras también tienen como que su plataforma de B2B con ustedes para...? Sí, estamos integrados. Cuando empezamos, muchas aseguradoras no tenían APIs o web services. Uh-huh. En corto, los APIs o web services son sistemas que usamos para conectarnos a servicios de las aseguradoras. Uh-huh. Entonces, tocaba a nosotros crear los APIs o web services para poder utilizarlos. Pero en la gran mayoría sí ya estamos conectados a través de web services, pero sí nos ha tocado desarrollar procesos en conjunto con ellas. Por ejemplo, la inspección del auto, que para la cobertura completa, tú tienes que hacer una inspección del auto que consiste en tomar algunas fotos para determinar si el auto tiene daños o no. Uh-huh. Esa inspección nosotros la hacemos con inteligencia artificial, en donde automáticamente con inteligencia artificial determinamos si el auto tiene daños o no. Y básicamente en base a las políticas de la aseguradora, ahí mismo damos si el auto es asegurable o no para emitir la póliza en línea, ¿no? Entonces el usuario toma algunas fotos y se le emite la póliza. Y la sube. No la sube, la toma en tiempo real. Oh, ok. Desde un web app para asegurarnos de que no se está subiendo una foto un vieja. Photoshop, sí, ajá. fraude o algo así, ¿no? Pero, por ejemplo, ese proceso sí nos tocó ver cómo lo integrábamos a las aseguradoras. Y era un proceso de negociación de, obviamente, las aseguradoras al manejar riesgo, a veces son adversas al riesgo. Entonces, cada vez que les presentas algo nuevo, como que titubean un poco. Pero ese proceso sí tuvimos que hacer una integración aparte, digamos. O sea, ustedes han metido bastante tecnología dentro de su plataforma, porque esta solución que ustedes tienen fácilmente puede servir para cualquier otro servicio financiero aquí en Panamá, porque también están los bancos que tienen estos dolores de cabeza al momento de abrir cuentas y entonces lo tratan de hacer online, pero digo, yo creo que nada más BG es uno de los pocos que tiene apertura a tu cuenta así rápido. Yo creo que hay otros que se están pegando, la verdad está un poquito desconectado, pero... Sí. En mis tiempos era muy tedioso. O sea, llenar una cuenta comercial era un cerro de papeles desde el acta, tienes que llevar el aviso de operaciones, el pacto social, la investigación, o sea, un pocotón de cosas. Y esta tecnología va a apoyar cualquiera de estos trámites tediosos, que aquí en Panamá, en Latinoamérica, hay demasiado trámite tedioso. O sea, no es como en los Estados Unidos que tú vas y todo es online y... O sea, esa gente ya no quiere saber de nadie en una oficina gubernamental. O sea, ellos tratan de hacer que todo sea remoto. Sí. Y eso es un punto interesante que hablas, porque interesantemente la informalidad en los negocios ha crecido en Panamá y debe disminuir. O sea, informalidad son negocios que no tienen cuenta de bancos o sociedades, etc. Y una de las razones principales es porque le han puesto más trabas al trámite. Entonces, eso te dice mucho que al hacer eso la gente deserta. O sea, simplemente dice, prefiero no pasar por este proceso de abrir una cuenta de banco, una sociedad, y está ahí. En el seguro pasa lo mismo. O sea, hay un poder regulatorio muy fuerte que básicamente es importante, pero a la misma vez es un obstáculo a la venta. Entonces, la tecnología para agilizar eso se vuelve sumamente importante. Y creo que en el caso de nosotros no nos consideramos una empresa de seguros, sino una empresa de tecnología. Entonces, te cambia un poquito mucho la vista de cómo se hacen las cosas. Normalmente, el departamento de tecnología en muchas empresas, sean seguros o bancos, a veces es la persona que te arregla el wifi. O sea, sí, y te conecta el email y te arregla la impresora. Totalmente. Entonces, las decisiones de negocio no se toman primeramente pensando en tecnología, sino que hay una decisión de negocio que se toma y después ven cómo apalancan la tecnología. En nuestro caso es al revés. O sea, solo vendemos en línea, no vendemos en ninguna sucursal física, entonces tenemos que tomar decisiones de negocio en base a la tecnología. Y el tema de la captación, ¿cómo la hacen? O sea, ¿hacen pautas en Facebook, en digital? O sea, ¿cómo la gente se entera de que yo puedo cotizar ahí? Pues? Sí, Google Ads, tenemos un blog que atrae bastantes clientes en donde hablamos de cómo hacer trámites vehiculares, por ejemplo. En algún momento el blog tenía como 80,000 page views. Wow. Ahorita mismo después la pandemia bajó porque ya la gente no está haciendo tantos trámites digitales. Y la gente entra ahí, ve un anuncio de Presto y básicamente ahí pueden entrar a comprar, pero 100% digital. Todo, anuncios, blogs, etc. ¿Ustedes están emitiendo pólizas de vida
Perdón, ¿pólizas de auto y de vida también o de vida no? Solo auto. Solo auto. Auto y moto. Ok, auto y moto. Sí, sí. Y en vida y las otras clases de pólizas, porque esas también son un mundo y hay más papeles todavía. No, ahí es más complicado. No hemos hecho por el hecho de buscar un enfoque. O sea, para explicar un poquito, para nosotros la estrategia se basa en definir qué no quiere ser. Ujú. ¿No? Yo creo que muchas veces estrategias la definimos por qué quiere ser, pero en nuestro caso es qué no quiere ser. Y eso nos permite enfocarnos, básicamente. Un ejemplo de eso, digamos, Nintendo, con el Switch. El Switch no tiene la mayor capacidad gráfica, no es la consola más poderosa, pero ellos se enfocaron en portabilidad y versatilidad. Ujú. Y se enfocan en juegos con mucho gameplay. O sea, Nintendo tiene muy claro qué no va a ser Nintendo. Claro, él no quiere competir con los PlayStation, con los PC, con los gamers así hardcore. Totalmente. Él quiere el niño que Totalmente. está en el coche jugando Wii. Totalmente. Digo, Switch. Entonces, para nosotros, ese no es, no vamos a vender solo en línea, vamos a ofrecer solo 5 pólizas y vamos a enfocarnos en auto y moto, que tiene un proceso de suscripción bastante complicado. Y eso nos permite enfocarnos en maximizar valor ahí, o sea, podemos maximizar mucho valor ahí, y a la misma vez ahorrar en costos, porque Claro. al eliminar cosas que no vamos a hacer, Ujú. básicamente estamos decidiendo ahorrar de este lado para maximizar acá. Claro. El equipo de trabajo, ¿ustedes cuánta gente hay ahí? Porque el equipo de ustedes de desarrollo tiene que ser algo, Sí. algo importante dentro de la estructura, ¿no? Sí, más de la mitad de la empresa son desarrolladores. ¿Y cuántos son en total? Somos 15 ahorita. Ok. Sí, y estamos esperando por final del año tener como 20 más o menos en el equipo. Wow. Pero la mayoría son desarrolladores. Todo esto aquí in-house, aquí en Panamá. Aquí en Panamá. Bueno, en Panamá, entre comillas, tenemos a gente en todos lados del mundo, Ok. incluyendo a alguien en Dinamarca. Wow. Tenemos a algún programador en Colombia, otro en Guatemala, pero la gran mayoría está en Panamá, obviamente. Ok. ¿Y qué marco de trabajo usan ustedes al momento del desarrollo? ¿Usan Scrum y Sí. todos estos marcos ágiles de desarrollo y seguimiento, me imagino, ¿no? Es correcto. Usamos marcos ágiles, dailies, que son reuniones diarias Ujú. de 10 minutos para ver qué está haciendo todo el mundo. Y algo que nos ha ayudado bastante es, tenemos lo que le llamamos un growth meeting, o sea, reunión de crecimiento, que lo hacemos una vez a la semana, en donde en esa reunión identificamos qué oportunidades existen para crecer en la empresa. Entonces, digamos, miramos el funnel de ventas y nos dimos cuenta, hey, las ventas se están cayendo en la parte esta del proceso. Y básicamente hacemos una pequeña análisis para ver qué soluciones se puede ofrecer. Entonces sacamos una solución y básicamente durante el transcurso del tiempo vemos si resultó o no. Y es un proceso altamente iterativo en donde tenemos a gente de programación, de mercadeo y de bastantes áreas para básicamente en esa reunión. Y bastantes marcos ágiles, muy meritocrático. O sea, las ideas que vienen de ahí no vienen necesariamente de mí o de mi cofundador, sino se basa en la data. O sea, ¿qué nos dice la data y qué tenemos que hacer? Claro. O sea, ustedes son bien transparentes en el sentido de que no se enamoran de una idea o de un producto en específico, ¿no? No. Porque ahí es donde uno pierde plata. Sí. Ahí es donde uno pierde plata, porque uno quiere como que empujar la canción a que todo el mundo le guste y a la hora de la hora nadie te la está comprando y nadie la está bailando y entonces botaste esa plata, ¿no? Sí. Y creo que cuando, o sea, la data está en el centro, como que lleva a eso naturalmente. Y la data no te permite esconderte. O sea, si al final del día en la data sale que esta parte está mal, esta parte está bien, Claro. toca ver qué se hace. Entonces hay que enfrentar la realidad de eso. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es que nosotros nos dimos cuenta que este año tuvimos menos tráfico que el año pasado, pero las ventas se duplicaron en comparación al año pasado. Entonces lo que aumentó fue la conversión. Simplemente en la parte de mercadeo hay cosas que tenemos que hacer mejor y básicamente para incrementar el tráfico. Y contratamos a alguien de mercadeo para eso. Ok. Pero de vuelta, o sea, cuando tú ves data en esa reunión y ese es el enfoque principal, no te puedes esconder. Y gana la idea que básicamente supera lo que vimos en data el pasado. ¿Y a qué atribuían el hecho de que tenían más tráfico, menos conversiones y ahora tienen menos tráfico y más conversiones? La conversión se duplicó, pero mucho tenía que ver con que, digamos, el background del equipo que
que básicamente lo integraba, lo sigue integrando, se enfocaba mucho en experiencia del usuario. Entonces, mucha de los arreglos que hicimos a la página durante el año tenían que ver en arreglos que nos ayudó a aumentar la conversión. O sea, la experiencia de la página mejoró y a mejorarla la conversión aumentó. Claro. Y el tráfico se mantenió básicamente muy parecido al año pasado. Pero eso fue sumamente interesante. Como, ahí nos dimos cuenta como, ok, hay un espacio en esto que podemos hacer. Para seguir creciendo. Para seguir creciendo. Porque ustedes quieren que la gente esté el menor tiempo posible en la página y que convierta. Porque si están dando vuelta y dando vuelta y dando vuelta, o sea, la probabilidad de que haya una conversión demora mucho. Es correcto, es correcto. Y eso es interesante porque normalmente nos enfocamos en que la gente se quede en la página la mayor cantidad de tiempo. En nuestro caso es al revés. Si entre menos tiempo se quedan, mayor es la conversión. Claro. Menos enredado, más fácil, etc. Más fluye el asunto. Exacto. Tú, obviamente, tú no hiciste transformación digital porque ustedes son una empresa de tecnología, pero es correcto. ¿Cómo tú ves el tema de la transformación digital aquí en Panamá? Que hubo un tiempo que eso era la moda, ¿no? Todas las empresas quieren ser digitalmente, tú sabes, ¿no? Transformadas, y entonces todo esto suena muy bonito, pero a la hora de la hora hay decisiones duras que hay que tomar también como empresa uno, y comenzando por los dueños. Sí. Me explico, porque hay muchos dueños que son como que, bueno, yo quiero transformar digitalmente mi empresa, pero a mí no me cambien la manera en la que yo hago las cosas. Sí. Es difícil porque a veces siento que es un tema cultural de la misma empresa y no tanto tiene que ver con un tema de cuántos desarrolladores tienes o la plata que le pones al proyecto. Entonces, la cultura para mí es lo más difícil de cambiar. Porque la cultura es como una mano invisible que empuja las cosas para bien o para mal. Entonces, ¿cómo controlas o manejas eso? Lo que hablamos anteriormente, si en la mesa de negocio se toman decisiones y después ve cómo se incorpora la tecnología, ahí tienes un problema cultural para la transformación digital. En nuestro caso es al revés, pero es porque empezamos siendo una empresa de tecnología. Claro. Y la cultura ya estaba ahí. Entonces se hace muy difícil, y hemos visto en algunas empresas que hasta de alguna manera u otra son competidores que han metido 4 veces la cantidad de presupuesto que nosotros, tienen un equipo 2 o 3 veces más grande y básicamente no sacan el resultado, no porque no está la plata, no porque no está el equipo, pero es porque esas decisiones ágiles no las pueden tomar igual que nosotros, entran a procesos burocráticos, en fin, es como un problema Hay cultural. aseguradoras que tienen páginas parecidas o por lo menos modelos de negocio parecidos a ePresto. Sí. Hay algunas aseguradoras que venden en línea, pero creo que muchas han hecho un súper buen trabajo en temas de que se han hecho la labor para transformarse. Pero la diferencia entre, creo que las aseguradoras y nosotros es que, de vuelta, somos una empresa de tecnología primero, en donde eso es primordial. Sí, las decisiones ustedes las toman, las quieren tomar rápido. Es correcto. Porque una empresa, un startup así, con esa mentalidad de tecnología, ustedes quieren tomar decisiones rápido, pero para ustedes tomar decisiones rápido, ustedes se tienen que dar cuenta aún más rápido que se equivocaron. Es correcto. Y eso le demora mucho a estas empresas burocráticas grandes porque ellos se mueven como los elefantes, ¿no? Lento, pero bien seguro, especialmente en una aseguradora. Es correcto. Así que ellos, bueno, nos equivocamos, bueno, vamos a preguntar y vamos a ver. Y entonces en eso se pasaron 6 meses y ustedes ya validaron 7 hipótesis en ese periodo. Sí. Y les cuesta, ¿no? Sí, hay un proceso de iteración más rápido y creo que lo otro es la tolerancia a equivocarte. Cuando tú eres una empresa que pone todas estas metodologías ágiles, te equivocas a cada rato. Y eso es bueno. Eso es súper bueno. Ves experimentos que funcionan, que no. Claro. Y ahí te das cuenta, ok, ¿qué aprendimos de esto? Y básicamente vas iterando. Entonces, esa tolerancia a equivocarte ayuda mucho en el sentido de que creo que los colaboradores no les da miedo proponer una idea que es una locura, por el simple hecho de que al final del día saben que la data va a determinar si funcionó o no y no pasa nada. O sea, voltea a la página, vamos a lo siguiente. Eso sí les cuesta a las empresas más grandes que ya tienen procesos y lo que define que está correcto o no es si sigues el proceso o no. No si dio resultado. Claro. Sí, ese tema de la equivocación en empresas grandes es complicado porque ellos allá están diseñados para no equivocarse. Correcto. Entonces, cuando vienen estas mentalidades frescas de transformación digital, dije, hey, vamos a hacer esto, pero así no lo hacemos, así no se hace. Correcto. Bueno, vamos a equivocarnos para ver si para ver qué más nos dice, porque al final el que te dice
es el cliente final. Sí. Porque tu equipo de trabajo se puede sentar y pueden, tú sabes, ¿no? Inventárselas todas en su cabeza y a la hora de la hora tienen que poner el producto afuera al mercado para ver si el usuario lo consume o no lo consume. Sí, y esa es otra cosa que he visto que a veces fallan, es que en el centro de esos procesos a veces ponen lo que yo vi en Estados Unidos que hicieron y no el cliente. Y, hey, no es la misma... Allá lo dicen así. Totalmente. No, que yo vi que fue una conferencia y vi que hicieron esto en, yo no sé, Tailandia. Y es como que, ok, pero ¿cómo eso se adapta al consumidor de acá? Por mi background, para mí es muy fácil enfocarme en el cliente. Si hacía investigación de mercado y todo lo demás, como que Claro. es sumamente más sencillo. Pero he visto que se enfocan en eso. Es más como cómo me copio de lo que hicieron acá para básicamente aplicarlo acá. Y en ninguno de ese marco a veces está el consumidor. El cliente final. Totalmente. Y creo que lo otro es que normalmente cuando algo no funciona, tendemos a simplificar por qué no funcionó. Ah, no funcionó por A, pero realmente hay B, C, D, etc. Y arreglas A y te das cuenta de B, C, D y que el problema Sí, era porque mucho más profundo. también como no atribuyen el problema final Exacto. y no lo identificaron, entonces atribuyen un problema por el cual supuestamente no funcionó, pero el problema también está inventado por ellos, pues. Sí, sí. Está como biased, como dice uno, ¿no? Exacto. Y ahí es donde la agilidad te da una ventaja. Claro. Salí de A, encontré B, encontré C, encontré D, mucho más rápido que una empresa más burocrática que le tomaba mucho más obstáculos llegar a eso. Sí, el tema de la transformación, la equivocación, yo creo que ha traído un mercado un poquito que se está madurando. Es Para correcto. empresas como la tuya. Te iba a preguntar eso. ¿Qué tan maduro está el mercado ahora mismo? A pesar de que nosotros venimos con un tema de aseguradoras de estas digitales, de que cotiza online y te mando la póliza, todas estas cosas, esto tenía rato andando. Sí, 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 Rato de rato. ¿Cómo está el mercado ahora mismo en esa maduración con productos como el tuyo? Porque digo, el volumen que tú tienes es un volumen bien interesante, Sí. pero aún así yo creo que hay mucha gabela todavía. Hay gente que a lo mejor a veces hay gente que no se atreve ni siquiera a llamar a un lugar ahí a buscar una póliza. Ahora, Sí. me explico, o sea, ¿cómo tú sientes que tu producto está versus la maduración del mercado hoy en día? Sí, yo creo que es un buen punto, porque creo que a veces dependemos de la maduración del mercado para básicamente Sí, llegar a ese totalmente. nivel. Y hay factores externos que influyen en eso. Creo que estamos al paso de la maduración y lo bueno es que sentimos que la maduración del mercado sigue creciendo al mismo paso. Por ejemplo, está viendo otra vez que Visa Débito está colocando un 20% más tarjetas al año en Panamá. Entonces, eso para comprar en línea Es bueno. es súper bueno. Yapi, la manera en que ha crecido, con el monedero digital, ahora que ya tienen el botón de compra en línea. Hay muchas cosas que han avanzado el mercado. La pandemia ayudó enormemente a esa aceleración, pero faltan algunas cosas. Hay algo que falta que he notado que tiene que ver mucho con la confianza de comprar en línea. Y creo que esto es un problema más latinoamericano, que a veces cuando compramos en línea no sabemos si es estafa o no y tendemos a desconfiar. Y esa parte sí ya es un fenómeno sociológico. O sea, ya que lo vemos. Que mucha gente, por ejemplo, me recuerdo cuando nosotros empezamos, nos preguntaban dónde están ubicados. Y no era dónde están ubicados para ir a comprar. Yo quiero saber si ustedes son de verdad. Wow. Entonces, ahí hay un tema de confianza. Y cada vez que nosotros hemos aplicado algo en la página que básicamente le da más confianza al usuario, hemos visto cómo la conversión aumenta. O sea, Y ustedes te pueden pagar dentro de la página. sí, sí, O sea, sí. yo Sí. puedo pagar mi Es póliza, correcto. la que acabo de cotizar contigo, y tú me la mandas y ya está aprobada. Yo puedo cancelar ahí mismo el tema de la prima. Es correcto, es Ok. correcto. Sí. Wow. Para los que no están escuchando el tema de la maduración del mercado, que a veces son terminologías un poco como técnicas, pero básicamente lo que es la maduración del mercado es cuando, digamos, los carros eléctricos, que este es el Sí. ejemplo más claro que a mí me gusta utilizar. Los carros eléctricos aquí en Panamá, a pesar de que son bien populares en el sentido de que tienen una buena aceptación, Correcto. pero el mercado no está maduro para tú tener un carro eléctrico. Es correcto. Porque si yo quisiera irme de aquí a Coronado y regresar, yo no puedo. Porque a lo mejor la batería no me alcanza. Así que yo llego a Coronado y voy a tener que venirme en grúa.
porque el carro está sin batería y allá yo no tengo dónde conectarlo. Sí. O yo me voy a Penonomé, o me voy a Santiago, me voy a Chiriquí, etcétera. O sea, no puedo llegar porque el mercado no está maduro. Y uno pensaría, oh, bueno, lo que pasa es que aquí en Panamá nos falta mucho, pero California tampoco está maduro en el mercado de automovilístico eléctrico. Sí, y sí. estamos hablando de la quinta potencia del mundo. O sea, entonces esa terminología, para que la tengan en cuenta, era lo que yo le preguntaba a Luis, era en efecto, ¿qué tan aceptado está este tema de estos productos digitales? El tema de la compra, yo creo que en pandemia nosotros nos exponenciamos 10 años Totalmente. en un año y medio. Sí. Porque ya la gente se obligó, o sea, o lo usabas online, o lo consumías, lo comprabas, o no o te quedabas sin eso, pues. Sí, sí, sí. Entonces era imprescindible, ¿no? Sí, y es bien como tú lo dices, ¿no? O sea, hay un tema de la maduración que la pandemia ayudó bastante. Y nosotros inclusive vimos que durante la pandemia el mercado de seguros decreció. O sea, básicamente creo que estuvo menos 10%, no me acuerdo cuánto era, Ujú. pero nosotros crecimos, estábamos creciendo 20% mes tras mes. Wow. Entonces, ¿qué estaba pasando ahí? Éramos la única opción para comprar en línea y le tocaba a la aseguradora adaptarse y tenemos que vender de alguna manera. Y muchas que nos dijeron que no al principio nos llamaron después para ver eso. Pero la pandemia ayudó enormemente. O sea, ustedes en pandemia captaron más aseguradoras a trabajar con ustedes, entonces. Es correcto, más aseguradoras, más clientes, o inclusive aseguradoras que, por ejemplo, sí vendían daños a terceros con nosotros y después se metían a cobertura completa, Ujú. a otras gamas de seguros de auto, moto, ayudó bastante. Eso ayudó a la aceleración de la moderación del mercado, pero todavía falta en el sentido de que, por ejemplo, creo que solo 50% de la población tiene una cuenta de banco. Entonces, si no tienes cuenta de banco, no... Y está alto, porque Sí. yo creo que era menos. Quizás es menos. En mis tiempos. Sí, sí, sí. Yo tengo 6 años que no veo esa cifra. Pero Sí, quizás es menos. Pero con eso te das cuenta que, o sea, tienes un tope de la gente que puede comprar en línea dentro de la población. Ujú. Eso necesita mejorar para básicamente que podamos llegar a un mercado mucho más grande que pueda hacer una compra en línea. Claro. Aquí el tema de las validaciones en un mercado tan pequeño como Panamá son positivas, porque aquí es como que si a ti te va bien en Panamá con un startup, las probabilidades que te vaya bien afuera son exponenciales. Sí, Porque el mercado panameño es tan picky en ese sentido que de verdad tú tienes que deleitar al usuario para que él te continúe utilizando. sí, Porque tú fácil lo pierdes bien fácil aquí en Panamá. Aquí la gente en Panamá está bien acostumbrada, es un mercado que está bien acostumbrado a hacer las cosas mal aunque estén mal hechas. ok. Y no les molesta. Claro, A mí no claro. me molesta ir a una aseguradora. Es más, quiero que me venga a visitar mi corredor si yo me tomo un café con él. Me explico. O sea, esa clase de temas que en otros países es como que, wow, estoy haciendo la cosa mejor, es más rápido. Y entonces como que Sí. esa cultura o esa costumbre se rompe bien difícil aquí en Panamá. Y Sí. ustedes pueden validar eso de una manera muy cómoda aquí, porque aquí en la ciudad somos, ¿qué? 1.4, 1.5 millones de personas en la metrópoli solamente. Así que ese es, digamos, que tu tope de mercado, ¿no? Sí, sí. No, Panamá creo que es un excelente laboratorio. O sea, si para hacer algo aquí y llevarlo a otro lugar en Latinoamérica es un súper buen lugar. Pero sí está la parte esa, como dices tú, ¿no? Culturalmente, como que para la compra en línea específicamente, hay Ujú. cosas que países como Costa Rica están mucho más avanzados. Colombia también. Colombia increíblemente. Y vemos eso, ¿no? Pero sí, yo siento que Panamá es un súper laboratorio para eso. ¿Ustedes cómo ven el tema de crecer este año? O sea, ustedes quieren... Yo me imagino que obviamente todo el mundo... Tú siempre vas a querer crecer, pero ¿crecer en qué sentido? O sea, ¿tú quieres tratar de abarcar un poquito más del market share aquí en Panamá? ¿O quieren salir afuera a explorar, tú sabes, ¿no? Pisar Sí. el terreno en otros países. Estamos haciendo las dos. Estamos por abrir en Guatemala en un par de meses. Ujú. Nuestras oficinas allá. Igual estamos haciendo lo mismo en Costa Rica y República Dominicana. Ok. Esos son como 3 países que estamos viendo. Mercados interesantes, ¿no? Sí, son mercados interesantes, parecidos de cierta manera a Panamá en temas de compras en línea o culturalmente donde están en seguros, ¿no? En el tema de seguros. Son países que estamos viendo. En Panamá igual, seguimos buscando crecer acá.
Y todavía vemos que, o sea, aunque hemos crecido bastante rápido, todavía tenemos mucho espacio para básicamente atacar lo que sería el mercado panameño. Pero sí tenemos un enfoque hacia afuera y ya empezamos a ver, como mencioné, en Costa Rica, Guatemala y República Dominicana para salir De estos mercados, ¿cuál es el más grande? ¿Dominicana? Dominicana en población y en lo que sería el parque automotriz es el más grande. ¿Parque automotriz que vendría siendo? Ver la cantidad de autos que hay. Ok. No, perdón, Guatemala es. Creo que Guatemala es. En Guatemala hay más carros que en Dominicana. Sí, Guatemala la población creo que son 16 millones, 18 millones. Dominicana son 10. Costa Rica, parecido a Panamá, 6, 5 por ahí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Dominicana o en Costa Rica? Sí vemos que el tema del comercio en línea está mucho más avanzado que Guatemala. En Guatemala. Sí. Entonces, eso te permite, o al menos lo que nosotros vemos es, probablemente el crecimiento pueda que ayude mucho a eso, ¿no? O sea, el hecho de que ya tienes una población donde el comercio en línea lo han adaptado un poco mejor, claro, por decirlo así. Pero por temas regulatorios, el seguro muy parecido, requieren los mismos procesos que tenemos en Panamá. Entonces, con algunas diferencias, ¿no? Pero se hacía fácil de una manera u otra llevar eso a esos países. Sí, el tema para lo que nos escuchan es que el mercado va madurando también acorde a las tecnologías que están ahí. Nosotros aquí, ¿tú qué edad tienes, Luis? 33. Tú tienes 33 años, yo tengo 37 años. Así que estamos, digamos que ahí más o menos en la misma generación. Cuando yo tenía 18 años, era imposible yo tener una tarjeta de crédito. Sí. A título personal eso no existía. Totalmente. O sea, eso no era posible. Tú abrías una cuenta de banco y te daban era una tarjetita clave. Pero con esa tarjeta clave tú no podías hacer nada. O sea, tú podías pagar aquí en Panamá y sacar en el cajero y ya no. En ese tiempo la compra en línea no era tan fuerte. Prácticamente inexistente. Pero en los Estados Unidos sí un pelado de 18 años tiene una tarjeta de débito, de Visa o de Mastercard y opera. Así es. Y así están creciendo ya las generaciones nuevas. Pelados de 14, 15 años tienen una Visa for You y compran online y les llega el paquete, etc. O sea que las empresas, mi punto es, las empresas que no se estén montando en el tren digital y de tecnología, el tren se va a quedar. Así es. Se van a quedar y no se van a montar en el tren porque ya las generaciones no los van a ver. Sí. No van a estar ahí. O sea, ya un pelado que esté viendo este podcast y él necesite comprar su seguro de carro cuando él cumple 18 años, porque está apurado para sacar su carro, para sacar la licencia, porque tiene que sacar, no puede andar en la calle sin seguro, él va a visitar tu página. Sí. ¿Me explico? Pero y entonces después cuando lo compra de vuelta a los 25, a los 26, ¿pero por qué? Porque tú creciste con él. O sea, le diste un producto desde que ya lo iba a necesitar y así sucesivamente. Sí. Entonces, ese tema es importante porque a mí siempre me gusta como que la gente escuche estas historias de tecnología, como que tú estás aplicando algo tecnológico, algo extremadamente, que se hace aquí extremadamente manual. En los Estados Unidos no existe el proceso de llenar cosas en papel allá en una aseguradora. Muy raro. Sí, es rarísimo. Sí, sí. Y creo que ese es otro punto importante. La industria aseguradora es muy vieja. Y me refiero a vieja en general, y no busco ofender a nadie, pero la gente que trabaja es gente mayor. Sí. De hecho, creo que el promedio de edad de un agente de seguros en Estados Unidos es de 60 años. Es un número así bastante loco. Y ahí te das cuenta que hay que inyectarle un poquito de juventud a eso, porque los hábitos, de lo que tú mencionabas, de alguien de 24 años hoy en día no es lo mismo a esa persona de 60 años. Entonces hay como un desconecte entre la gente que está a cargo de la industria y básicamente la nueva generación que viene, que pasa en cualquier generación, ¿no? Básicamente que pasa en cualquier generación. Y parte tiene que ver con que no hay mucha gente joven tampoco que quiere trabajar en seguros. Claro. Desde afuera se ve súper aburrido seguros. Yo empecé a seguros y ¿quién quiere trabajar en eso? Quiere ser astronauta, chiquito, bombero, pero el corredor de seguros jamás. Y me dio risa porque en una conferencia de seguros en Estados Unidos, el speaker básicamente dijo, ¿quién aquí quería trabajar en seguros cuando era chico o se graduó de la universidad? Ni él levantó la mano. Nadie levantó la mano. Nadie. Todo el mundo termina trabajando en seguros por cosas de la vida. Claro. O sea, no pasa por
por elección propia en la mayoría de los casos. Pero lo que yo estoy haciendo en seguros no tiene mucho que ver con seguros, porque me dedico más a la parte tecnológica y experiencia del usuario. Y si hay una industria que requiere de eso, de seguros. O sea, que el reto es mucho más emocionante de ese lado. Entonces, esa parte es como importantísima. Cómo la industria empieza a inyectarle un poquito más de sangre joven, que es difícil porque no hay gente joven también que quiere trabajar en eso. Sí, la manera que Luis ve las cosas, gente, es que él es muy democrático en sus decisiones, porque básicamente la data decide por ti. Sí. Tú nomás apretas el botón, pero la data te dice cuál apretar, literal, ¿no? Sí. Entonces, y lo que hace, y la mentalidad con la que tú ejecutas tu proyecto o tus proyectos es básicamente identificando un problema. Bueno, casualidad que este problema que tú identificaste fue el de seguros, pero el día de mañana tú vas y tú identificas otro problema y probablemente vayas a hacer el mismo modus operandi que hiciste de validar, de la hipótesis, de equivocarte, de marcos ágiles, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hacen esta gente, estas mentes grandes allá en los Estados Unidos que trabajan en Google, en Facebook y no sé qué, y son compañeros y dicen, hey, ya me aburrí de trabajar aquí en Google. Sí. Ya no tengo un reto. Ellos así hablan allá, ¿no? Ya quiero otro reto. Vamos a renunciar, vamos a hacer un startup, vamos a identificar un problema. Y se buscan cualquier problema, el más pendejo que sea, el más tonto que sea. Y va, y entonces hacen una empresa, resuelven el problema, entonces levantan capital y entonces en 2 años son empresas de $2,000 millones, ¿no? Sí. Pero es la metodología con la cual ellos en su cabeza abordan resolver el problema. Ellos no quieren vender un producto. Totalmente. Ellos quieren resolver un problema. Totalmente. Y creo que eso es interesante. Hay veces que el problema no tiene que ser tan grande como te lo esperas. Yo siento que el problema que nosotros estamos resolviendo es hasta bastante obvio. Pero... Obvio por los últimos 60, 70 años. Totalmente. Es bastante obvio. O sea, esto es todos los días. Totalmente. La gente ya se quejaba del proceso antes. No era como que esto lo descubrimos. Hay un problema escondido. Creo que lo que hemos hecho o nos hemos enfocado más es en la ejecución de resolver ese problema. Que esa es la parte que... Y la experiencia del usuario. Totalmente, totalmente. Porque, por ejemplo, sí, yo puedo hacer el proceso rápido, pero pusiste el mismo formulario que tenía que llenar el corredor en línea, le estás dando más trabajo al usuario. Entonces, no es como tan fácil así. Y lo vemos en muchas cosas. Por ejemplo, yo me acuerdo de una vez que estábamos viendo que el usuario no llenaba una parte del formulario. Y cuando empezamos a ver el comportamiento del usuario, lo primero que hacía era ir hasta abajo en el formulario. Iba hasta abajo en el formulario, en cada ocasión. ¿Qué era lo que estaba haciendo el usuario? Estaba viendo qué tan largo es para decir si lo llenaba o no. ¿Okay? ¿Qué hicimos? El formulario lo partimos en 2 páginas. Y ya no se veía tan largo. Entonces, cuando tú entrabas y lo veías como que, yo puedo llenar esto, básicamente la gente lo llenaba. Eso duplicó la conversión. Wow. Por el efecto de que si tú logras que la gente llene un campo, la probabilidad que llene el siguiente se vuelve más alta porque ya te comprometiste con el proceso. Uh-huh. A eso es a lo que me refiero. La parte de la ejecución, ¿verdad? Para resolver el problema es la parte difícil. No tanto a veces entender el problema, porque el problema de nosotros es muy bobo. Pero cómo lo ejecutas, cómo es el proceso que lo haces, cómo es el equipo que tú juntas para ayudar a resolver ese problema, esa es la parte difícil. Y esa es la parte donde yo he visto que nosotros nos hemos estrellado más. No tanto en identificar el problema, sino en cómo ejecutamos la solución al mismo problema. Claro. Y al principio nos costó bastante esa parte, pero a través de ese proceso iterativo vas aprendiendo y la data te va diciendo hacia dónde tienes que ir. Sí, y llenar una póliza. Yo he llenado pólizas de vida, he llenado pólizas de auto. Bueno, las autos son, ya una vez aseguras el carro, ya como que nada más te llaman como para renovarla, ¿no? Sí. Pero las de vida es una locura. No, la de vida es horrible. La de vida es una locura y yo he tenido corredores que se han sentado al frente mío a llenarme el papel. Sí. Y eso puede demorarle media hora. Sí. Fácil. Y después tienen que irse y en lo que vinieron, o sea, así que si a ellos les fue bien ese día, llenaron 4 pólizas. Totalmente. Y él les fue bien. Sí. No hubo tráfico, pudieron llegar a todas sus reuniones, no sé qué, o sea, 4 pólizas. Totalmente. Y es mentira que ellos, cada uno de estos corredores de seguro, cada uno de estos ejecutivos, se tienen que sentar mientras llenan la póliza. Tienen que estar que debe haber
un Excel que yo pueda llenar, que no sé qué, pero nadie lo hace. Sí, sí, sí. No lo ejecutan, como tú dices, ¿no? Sí, y eso es lo que, o sea, las empresas les va bien o les va mal es en la ejecución. O sea, al final del día, la estrategia puede parecer bonita y todo, pero eso está en un papel. Total. Eso no está allá afuera. Entonces, eso creo que ese entendimiento del problema para ejecutarlo es donde yo he visto que a veces, al menos en mi industria, hay un gap enorme. O sea, hay un espacio o hueco que no están llenando, pero es más por su manera de ejecutarlo o el enfoque en que lo van ejecutando. Y esa parte es sumamente importante en eso. Por ejemplo, lo que hablas tú de los corredores. El corredor casi que existe de una manera u otra por un mal necesario de que no entiendo la póliza y no la quiero llenar. O necesito que alguien haga eso por mí porque a mí me da pereza. Y el 80% de la distribución o venta de las aseguradoras vienen de los corredores, porque son el intermediario que hace eso. Entonces, ese problema ya existía, pero es que el enfoque que le das al ejecutarle que hace la diferencia. Sí, porque el corredor se vuelve como que tu asesor en ese tema de la póliza. Totalmente. Y te explica, etcétera, pero a la hora de la hora lo que él está haciendo es, o sea, es lógica y es prácticamente traduciendo toda esta verborrea enorme que hay en una póliza y te la explica, ¿no? Y te la da, totalmente, digamos que desmenuzada. Y las aseguradoras tienen gente brillantes en esas instituciones. Sí, sí. O sea, hay gente inteligentísima porque es una industria financiera altamente regulada, o sea que ahí no hay... Sí. No hay muchos tres patines trabajando. Sí. Ellos tienen que estar pensando esto también. Totalmente. O sea, ellos tienen que estar diciendo, pero ¿por qué esto nos está costando tanto? Sí, sí. No, y han hecho cosas buenas. Creo que también tiene que ver que el enfoque de la aseguradora mayormente está en administrar el riesgo. Básicamente ellos han sido muy buenos administrando riesgos y creando productos para administrar ese riesgo. Y creo que la genialidad de la aseguradora viene más que todo de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Esa parte es tan difícil que yo creo que la distribución, que es la venta de la póliza, se la dejaron al corredor. Porque es más fácil para ellos básicamente enfocarse en eso. Entonces, el corredor tiene una función que básicamente cumple con algo que quizás no es la fortaleza de la aseguradora en sí. Y también hay una ventaja de que como corredor yo te puedo ofrecer para que tú compares de distintas aseguradoras versus de una sola, ¿no? Pero creo que más que todo viene con eso, el tema de la aseguradora. Y se han hecho soluciones como para ofrecerle al corredor un poquito menos de peso encima con cosas tecnológicas. Pero sí he visto que la industria con la pandemia sí ha mejorado bastante en ese sentido. Ok. ¿Ustedes tienen corredores que utilizan su plataforma como base para cotizar o...? No, nosotros somos corredores y básicamente vendemos. Ustedes lo hacen de manera directa. Es correcto. Ok. O sea, nadie les puede decir, bueno, hey, cóbrame tanto para yo apalancarme con tu tecnología. Bueno, eso es una idea, quién sabe. Sí, porque yo me imagino que esos corredores están en la misma historia. Sí, ahora sí ofrecemos servicios de tecnología a aseguradoras, como ciertas soluciones que hemos creado en donde hay aseguradoras y corredores, de hecho, que lo usan. Pero no es la plataforma en sí, como de Presto que usan eso. Es correcto. Sí, ustedes son B2C totalmente. Ese es su enfoque, ¿no? Es correcto. El tema de las mismas aseguradoras les han querido tocar la puerta, digo, no sé si me puedes decir esto, pero le han querido tocar la puerta, porque yo siendo aseguradora, yo veo que tú tienes esta mega solución, hazme socio. Sí. O cómprame, o déjame comprarte, o yo no sé, hagan, o sea... Por un tema legal no pueden, porque no pueden creo que no pueden ser socios de un corredor y aseguradora a la vez. Ok. Sí, por eso no está. Pero para la parte tecnológica, sí hay aseguradoras que se nos han acercado y nos han dicho... A coquetearles un poquito. Totalmente. Tipo, oye, me gustó esta solución, me gustaría saber qué podemos hacer para hacer esto. Házmela para mí. Sí, exactamente. Eso ha pasado, varias veces. Pero nosotros, por razones, hemos desistido en eso y es como dices tú, somos una empresa B2C, entonces de verdad hacer el cambio ese de chip para convertirnos en un proveedor de tecnología al 100%, como que no está en nuestro ADN. Como que somos muy buenos en la parte de B2C, en la parte de B2B, ahí sí... Porque eso es otro monstruo allá. Requiere otro skill set. Acá tú nada más tienes que convencer, o sea, tú tienes que escuchar un grupo de gente que te está diciendo que no les gusta.
Acá tú vas a escuchar a una junta directiva, a un pocotón de gente que han vivido en el arca de Noé y ahora tienen que ver para ver qué hacen para no hundirse, ¿no? Sí. Y a mí también creo que por el lado mío, a mí me cuesta hacer dos cosas a la vez, de verdad. Como que mi cabeza tiende a enfocarse en una cosa y volverse como obsesivo con una cosa y me cuesta salir de ahí. Claro. Entonces, por eso creo que no hemos hecho ese shift. Sí, miren, lo que nos escuchan en el tema de la innovación es, como dice Luis, o sea, el problema que ustedes están resolviendo no es o sea, esto aquí no es un problema monumental, ¿me explico? Correcto. O sea, si tú quieres comprar una póliza de auto, no quieres comprar una póliza de auto, o sea, no te va a pasar nada. Te van a poner tu multa y se van a llevar tu carro. Eso es lo más que te va a pasar, literal. Sí. Te van a poner tu multa, se van a llevar tu carro, vas a quedar ahí en grúa, traumático, pero, o sea, vale bestia, pero es lo más violento que te va a pasar. Pero innovar dentro de una industria como esta, pueden innovar en cualquier otra industria. Cualquier problema es bueno para tú innovar, porque a la hora tú llegaste de allá de los Estados Unidos con las ganas de emprender. Literalmente hiciste tu propia cosa y esto fue lo que has hecho por los últimos 4 años. Es correcto. Que ha sido un trabajo titánico, porque la tecnología es extremadamente difícil. Sí. Y aquí tú metes plata, inviertes en tecnología y a veces respiras un poquito cuando Sí. sobra algo al final del mes ahí va a ser súper, ¿no? Porque Sí. es un trabajo fuerte, porque todos esos cambios constituyen tiempo en desarrollo, tiempo en validación, entrevistas con los usuarios, date cuenta, analiza una cantidad anormal de data, o sea, es buco. Sí, y creo que esa parte es muy importante de no desistir, como continuar. También está en saber en cuándo dejas de continuar. Como, no sé si eso hace sentido. Como estás en ese proceso estás emprendiendo. Claro. Hay veces que tienes que... Ya, uno tiene que colgar los guantes. Sí, colgar los guantes. Pero esa parte ha sido sumamente difícil, especialmente por el hecho o sea, yo creo que lo más difícil de emprender es la parte de la incertidumbre. Y la incertidumbre simplemente es no saber qué va a pasar. Eso al principio creo que juega mucho con tu cabeza, porque lo que tienes enfrente es una posibilidad que no ha pasado y que pasa si no pasa. O sea, básicamente tú juegas mucho con eso. Todo al principio te dice que la cosa no va a salir. O sea, todo te dice que no va a salir y tienes que jugar con esas dudas que tú tienes para básicamente ver cómo sigues adelante. O sea, nosotros el primer mes que lanzamos el Presto vendimos 4 pólizas. Y creo que nos costaba como $100 adquirir un cliente y la comisión era, dije, $20. O sea, era una yo estaba diciendo, ¿en qué nos metimos? ¿No? O sea, de verdad estaba como que aquí esto no va a salir. Y seguir y básicamente entender un poquito de dónde viene mi duda, de dónde viene tu incertidumbre. Como ser muy introspectivo en eso es sumamente importante. Porque todos pasan por eso. Tengas plata, no tengas plata, como que eso siempre va a estar ahí. El hecho de que vas a fallar y que te van a ver como un fallo si eso pasa. Claro. Que puede ser sumamente bochornoso y todo lo demás. Pero esa parte de manejarlo al principio era difícil. Especialmente yo, por un año no tuve salario. Básicamente para poder meterlo a la empresa y crecerlo. Estabas viviendo de tus ahorros. Viviendo mis ahorros. De los que habías hecho allá en los Estados Unidos. Totalmente. Y todos los meses ves cómo tu cuenta de banco tiene menos plata, tiene menos plata, Sí. tiene menos plata. Eso... Y tú gastas cada vez menos. Totalmente. Y tienes que decir que no bastantes veces. Totalmente. Y ves cómo, o sea, básicamente no ves luz al final del túnel. Entonces, ¿en qué momento? Esa parte es difícil. ¿En qué momento paro? ¿En qué momento continúo? ¿En qué momento me di cuenta que está haciendo mal? ¿En qué momento callo las vocecitas en mi cabeza para verdaderamente entender esto de verdad es un miedo racional o irracional? Esa introspección creo que es sumamente importante. También creo que ayuda el hecho de que lo estás haciendo con alguien. O sea, tengo un co-founder, estoy seguro que él tenía los mismos miedos que yo y básicamente estar en conjunto con eso como que te ayuda un poquito a manejarlo. Porque hacerlo solo es tough. Con eso en la cabeza. O sea, hacerlo con otra persona es tough. Hacerlo solo es más tough todavía. Totalmente. ¿Tú por qué te regresaste a Panamá? Tú estabas allá en Pittsburgh. ¿Tú por qué te regresaste a Panamá? Más que todo era que la empresa... A mí me gustaba bastante la empresa,
pero sentía como que no era para mí. O sea, había algo como de la misma empresa que no era para mí, en el sentido de que ellos tenían un producto que era muy bueno de investigación de mercado, pero no sentía que estaban innovando mucho en otras cosas. Y de mi lado, yo siento que si yo hago lo mismo o las cosas se vuelven muy repetitivas y no le encuentro un reto, me aburro. Y eso fue lo que pasó, como que me aburrí. Básicamente me sentía muerto por el hecho que no veía un reto. Entonces en Panamá me regresé básicamente para buscar hacer mi propia cosa, que empecé con investigación de mercado primero y después me moví a lo que era seguros. ¿Y cuánto tiempo tuviste en investigación de mercado con estas empresas que me dijiste al principio? Sí, en Olson Salman estuve creo que 2 años. Después me regresé a Panamá. Entonces estuve en Panamá creo que 6, 7 años antes de empezar con el Presto. Estuve trabajando en investigación de mercado 8, 9 años. Okay. Antes de entrar a seguros. Antes de meterte full a Epresto cuando lo fundaste. Pues. Es correcto. Lo fundaste con tu socio. Bueno, con tu cofundador. Sí. En Startup hablamos de fundadores y cofundadores. Sí, sí. Porque los socios son los que van a poner plata capital. En el capital después. Esos son los socios. Exacto. Por eso que se usa esa terminología. Es tough cuando tú dejas ese 8-5 o ese trabajo, tú sabes, ¿no? Que te da esa estabilidad porque yo me imagino que hubo una transición que no fue de un día para otro. Tú, sí. Me imagino que seguías atendiendo a tus clientes y entonces comenzabas a dar estos primeros pininos hasta que ya dijiste un día, hey, o sea, ¿me voy all-in o me voy all-in? Esa parte fue tough, en donde... O sea, yo me da cuenta que algunas cosas quizás no funcionaban porque no estaba a tiempo completo ahí. Y en algún punto tuve que decir chao. Claro. Y era decir chao, pero forzadamente. O sea, todo en tu cuerpo te dice que no por la estabilidad económica, todo este tipo de cosas. Y eso fue lo que pasó. Como que me di cuenta como que, ok, aquí, si esto tiene que salir bien, me tengo que estrellar. O sea, me tengo que estrellar y tirarte al vacío para ver qué pasa. Claro. Y construir el avión mientras te estás cayendo, prácticamente. Sí, por lo general eso pasa en una transición. Sabes que hay mucha gente que se hacen esta analogía y se romantizan que ellos van a renunciar hoy y ya mañana están sentados en su pupitre. Eso no funciona así. Por lo general tú estás emprendiendo y trabajando como colaborador en una empresa por un periodo extenso a veces. ¿Me explico? Sí. Entonces, tomar esa decisión de dejar una o la otra se vuelve bien complicado cuando ya prácticamente tú dependes de ambas para tu subsistencia, ¿no? Sí. Que a la hora la gente no emprende muchas veces por un tema monetario. O sea, ¿qué hago si no tengo este dólar y necesito 50 centavos para comer mañana? O sea, ¿qué hago? Es así. Y yo tenía la suerte de tener los ahorros para hacer eso. Por ejemplo, pero hay gente que no. Entonces, una de las razones principales, yo creo que la gente no emprende exactamente por eso. A veces no es un tema de capacidad, a veces no es un tema de miedo o atreverse o no atreverse. Esa parte es sumamente importante. Sí, la gente que emprende y a lo que nos escuchan también, o sea, hay gente que nos está viendo que pueden ser que sean colaboradores ahora mismo y pueden ser muy excelentes gerentes, vicepresidentes, lo que sea. Eso no te va a hacer buen emprendedor. Sí. Y viceversa, porque hay gente que es súper buena emprendiendo, extremadamente buena emprendiendo, pero como gerente no sirven, pero es que ni para amarrarse los cordones, porque son cosas totalmente diferentes. Sí. Entonces, una es muy apetitosa al riesgo. Obviamente un emprendedor de estos que, tú sabes, no tienen $10 en el bolsillo y no les importa gastar $9.99 en comprar, no sé, una zapatilla porque saben que la pueden vender en $12, $13. O sea, hay gente que no tiene ese apetito al riesgo. Sí. Y también con lo que tú mencionas, como que hay una diferencia entre gerenciar y dirigir, que a mí me costó entender eso un poco. Normalmente un gerente vela por procesos ya preestablecidos y básicamente ve que esos procesos sean como tal. Cuando tú diriges es totalmente diferente en el sentido de que normalmente cuando emprendes no hay un camino claro y te toca ver cuál es el camino, pero también la parte de dirigir hacia el empleado creo que se basa más en sentar hacia dónde quieres ir y básicamente ver cómo tú juntas las piezas para que eso pase. Y no pasa de la manera... Normalmente tenemos la imagen de alguien en un bote diciendo vamos para allá y la gente remando. No es así. O sea, definitivamente no es así. Es más como que un montón de gente moviéndose como loca
para ver por dónde van y en algún momento la neblina como que, Sí. se va. Y estás viendo eso. Y esa parte a mí me costó, y de hecho creo que es uno de los retos que estoy viendo ahorita porque la empresa sigue creciendo y ya a mí no me toca ejecutar tanto. Ya en una parte donde dirijo un poco más. Entonces, ¿qué verdaderamente es dirigir? O sea, o cuál es el estilo con que yo dirijo que es más útil, porque no voy a imitar a alguien que no soy. Y es eso, es como verdaderamente en ese proceso de emprendimiento descubrir cómo lo haces, cómo juntas las piezas, porque yo no soy el experto en la mayoría de las cosas que hacemos, pero tengo que buscar la manera de alinear a la gente para hacerlo. Y por ejemplo, yo me he dado cuenta que en mi caso, yo soy mejor haciendo preguntas que dando respuestas. Entonces eso me ayuda bastante. Cuando hay alguien que tiene una temática que yo no entiendo muy bien, yo formulo una pregunta. Entonces en esa conversación como que van saliendo las respuestas. Porque esa persona es la experta, no yo. Claro. Esa persona tiene las respuestas y eso me ha ayudado bastante. Pero encontrar eso, como que esa transición, sí es un reto. Porque tienes que básicamente como cambiar el chip un poquito. Sí, la empresa de Luis, por ejemplo, en ePresto, ellos por lo general van a ver, y disculpa que te lo diga así, muy malos gerentes. Sí. Los que van a ver son buenos gente creando, porque ellos no tienen tiempo para gerenciar. Sí, Porque no tienen que gerenciar, ellos tienen que crear. sí. Crear, equivocarse, crear, equivocarse, crear, equivocarse, crear. Y esa es la mentalidad de la mayoría de las empresas de tecnología, es que ellos crean, Sí. andan creando todo el día soluciones y productos y respuestas y se están dando cuenta si sirve o no sirve. Sí. Entonces, digo, empresas más tradicionales, como una aseguradora o no sé, una comercializadora, algo, ellos sí necesitan cumplir como, tú sabes, ¿no? Con esos patrones, tienen que gerenciar gente, tienen Totalmente. que cumplir métricas de ventas y entonces el proceso de logística que tú pides y el de compra y el flujo, etcétera. Pero acá es que, hey, necesitamos validar 10 cosas. Sí, y yo creo que le diste en el clavo. Son gente que no necesariamente son los mejores gerenciando, pero son muy buenos creando o Claro. resolviendo problemas. Y creo que parte de dirigir es eso. Por ejemplo, el proceso de contratación de un empleado. En nuestro caso, al principio, cuando no teníamos plata, no teníamos para contratar a un programador que le pagáramos, yo no sé, $10,000, lo que sea que le pagan por allá en Silicon Valley. Y nosotros nos dimos cuenta, ok, entonces si no tenemos para contratar eso, ¿cuál es el perfil de persona que podemos contratar que nos puede beneficiar? Entonces nosotros no contratamos en base a experiencia, sino en potencial de aprender y crecer. Y en programación eso es sumamente importante por lo rápido que cambian las tecnologías. Tengo la suerte de que mi esposa es reclutadora de tecnología por una empresa de Estados Unidos. Wow. Entonces era muy fácil, ella a veces veía candidatos que no calificaban en la empresa por un tema de experiencia, pero ella nos decía, yo creo que tiene potencial. Este tiene madera. Exactamente. Y mi socio, José García, nuestro amigo fundador, ha sido muy bueno en agarrar a gente con un potencial de crecimiento Ujú. y encaminarlos hacia eso. Ujú. Y desde ese entonces como que las contrataciones las hacemos así. Nadie de las personas que hemos contratado en la empresa han trabajado en seguros anteriormente. Nadie. Wow. Entonces son gente que vemos potencial o capacidad de aprender y básicamente creo que la cultura que nosotros tenemos ayuda mucho también a atraerlas por el hecho de que nosotros trabajamos remoto, entonces creemos mucho en la autonomía. La autonomía es, tú estás a cargo de las decisiones de lo que te toca a ti. Ujú. Ahora, eso también conlleva responsabilidad, por el hecho de que si yo estoy a cargo y el día de mañana me la cago, por decirlo así, tú también eres responsable de eso. Claro. Entonces la gente no realiza que como que es una arma de doble filo en eso. Pero la gente que nosotros tenemos, como les fascina aprender, y básicamente muchas de las cosas que nosotros hemos hecho eran cosas que antes no sabíamos hacer, como que es un ambiente perfecto para eso. O sea, toleramos mucho más básicamente el error, te damos la autonomía o responsabilidad para que tú tomes decisiones y como que sí atraemos un tipo de persona que se siente cómodo en eso. Pero, por ejemplo, eso es algo que de alguna manera u otra nos salió a suerte, o sea, ese proceso de contratación, pero nos ha funcionado desde el punto de vista en que no hemos tenido una sola persona hasta ahora que ha renunciado a la empresa. Wow. Y mucho tiene que ver, creo que es eso, como que se juntaron las estrellas y, o sea, una esposa que es reclutadora de tecnología, terminamos contratando a gente en masa potencial, nos salió bien y el trabajo remoto como que se alineó. O sea, fue algo que pasó de suerte, pero como que hemos sabido identificar que, pasó por esto. Y esa cultura nos ha ayudado bastante a nosotros, especialmente en un startup donde
te van a salir problemas que no sabes cómo resolver o ni siquiera tienes las herramientas para hacerlo. Sí, Pero porque esto no se ha hecho antes a la escala que tú lo estás haciendo. sí, correctamente. Hay muchas O cosas. sea, usted no tiene de quién copiarse, como dice uno, ¿no? Totalmente. Por lo menos aquí en Panamá. Sí. Allá en los Estados Unidos sí, pero ese problema que tiene el gringo no es el mismo que tiene el panameño. Totalmente. No hay un marco de referencia. Exacto. No hay un marco de referencia y, por ejemplo, en un caso nos tocó hacer un bot. Un bot que básicamente entraba a ciertas páginas web para rescatar cierta información y ayudar a automatizar la llenada de campos y demás. Ujú. Nunca nadie había hecho un bot. Nadie. O sea, nunca nadie había hecho un bot y esa capacidad de querer aprender y tirarte ese reto al hombro nos ayudó a sacarlo. Pasa igual en mercadeo. O sea, yo cuando empecé haciendo el blog, hay 140 artículos en el blog. Yo nunca había escrito para SEO. O sea, nunca había escrito para SEO. Tocó que comprar cursos, videos de YouTube, aprender. Y hasta el día de hoy, creo que de los 140 artículos que hay, o los he escrito yo o los he editado yo. Pero fue un proceso de meses aprender, de aprendizaje. Pero pasa, creo que en el día a día, donde hay algo que te vas a encontrar, no lo sabes hacer, si tú no tienes el personal indicado para eso, al menos en nuestra empresa, se va a frustrar, básicamente va a ver el reto como algo muy intimidante, pero en el caso de nosotros creo que pasa al revés, como que son gente que sí quiere aprender, quiere crecer y quiere ponerse esos retos. Y eso nos ha ayudado creo que a atraer a talento bueno que han crecido con nosotros, verdaderamente. Sí, lo que tú acabas de decir, miren, Luis tenía que escribir artículos. Él no tuvo que ir a Harvard para aprender a escribir SEO. Sí. ¿Me explico? O sea, tú agarraste un par de cursos de estos de YouTube, Udemy, de los Sí. 7,000 que hay por ahí, que no cuestan más de 10, 15 dólares, literal, y lo estoy poniendo caro, porque hay unos hasta gratis en YouTube y todo. O sea, esto no es ciencia para hacer una planta de energía nuclear, ¿me explico? Sí, sí. O sea, esto es algo extremadamente sencillo, pero tú te metiste en la película, aprendiste y ya lo sabes hacer. Sí. Entonces, el emprendedor y la persona que se meta, o el que quiera emprender, no tengan en la cabeza que tienen que agarrar y invertir esta cantidad porque lo pueden aprender gratis online. Sí, sí. Lo pueden aprender. Cualquier cosa ustedes pueden aprender gratis online hoy en día. O sea, no hay nada que ustedes no puedan aprender. Ustedes pueden aprender a programar en cualquier lenguaje. Ustedes pueden aprender a hacer páginas web, pueden aprender a editar video, pueden aprender temas de sonido, de luces, de lo que sea que les dé la gana. Ustedes lo pueden aprender. De hecho, hay alguien que en la empresa que nosotros contratamos que cuando lo contratamos, él se había enseñado a programar él solo. Y en la pandemia, porque lo botaron del trabajo, él estaba trabajando en un supermercado empacando. Wow. Pero ¿qué pasó? Lo entrevistamos y vimos la capacidad de aprender que tenía la persona. Había aprendido de cursos en línea, etc. Todo de manera hasta cierto modo empírica, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero lo que nosotros vimos es, ok, esta persona tiene la capacidad de aprender, le echó ganas, no sé, o sea, ¿qué excusa tienes tú? O sea, tenía todas las excusas del mundo para no hacerlo. Y lo hizo. Y hasta el día de hoy está trabajando con nosotros. Y de vuelta, fue esa capacidad o ganas de aprender que está ahí. Por ejemplo, en mi caso personal, inclusive con la empresa fuera de SEO, algo que me di cuenta era que la experiencia de la página obviamente iba a ser súper importante porque tienes un negocio en línea. Investigué qué es lo que mejor me puede dar a mí herramientas para aprender sobre eso y vi este tema, no sé cómo traducirlo en español, pero Human Interaction Design, que básicamente es diseño de interacciones humanas. Y es como la mezcla entre diseño y psicología y todas estas ciencias del cerebro para dar a entender qué hace que alguien apriete un botón cuando ve una página. Y compré como 15 cursos de eso. Y me metí a aprender, pero era porque la empresa lo necesitaba. Claro. Y creo que eso es importantísimo. Las ganas de aprender, querer aprender, porque no vas a tener todas las respuestas. No vayas a esperar que tengas todas las respuestas. Como que es importante, creo que la capacidad de aprender versus lo que sabes. Sí. Miren, gente, no le tiren plata a sus problemas. Aprendan a solucionarlos ustedes sin tirarle plata. Porque el día de mañana se les acaba la plata y el problema sigue ahí. Sí. Entonces no lo pueden resolver. Entonces, hagan lo que tengan que hacer y aprendan.
Porque miren lo que hizo Luis. Luis agarró y se metió en estos cursos de diseño de interacción, donde básicamente la psicología de la experiencia del usuario prácticamente llama a la, como dicen ellos, ¿no? Te llama, Sí, el sí. botón te llama, ¿no? Porque esa es la diferencia si tú cobras o no cobras, Luis. Sí. Y Exacto. entonces ahí es donde la cosa se pone interesante. Por eso que el emprendedor tiene que aprender a hacer todo y lo tiene que aprender a hacer todo por lo menos relativamente bien para que nadie te eche cuento. Porque si él no le mete, o sea, tú estás pensando en estos 24 horas al día Correcto. por los últimos 4 años, Sí. obsesionado con tu negocio, obsesionado con tu producto, con Sí. tu empresa, porque a la hora de la hora tú vives de esto. Sí. O tú tienes un trabajo por fuera en las noches o en el día tú vas part-time. ¿No? O sea, tú esto es 24 Esto horas. está- Este es tu livelihood. Sí, sí. Entonces, ¿pero qué pasa? Por esa mentalidad de que, hey, de esto dependo yo, de esto depende mi familia y también depende de la gente que trabaja conmigo. Correcto. O sea, por eso la gente cuando se mete a emprender gente, métanse en la película. Uno no puede medio que voy a emprender. O sea, tú no puedes estar medio embarazado. O sea, o estás o no estás. Entonces, en ese proceso hay gente que se confunde y entonces quieren agarrar, es la etapa de luna de miel del emprendimiento, que yo no sé ni cuál es porque todavía no me ha tocado, pero hay gente que se pone a ver, tú sabes, ¿no? Estos videos de Andrew Tate y estas cosas de que el tipo está en el jet y en el yate y entonces todas las mujeres por ahí en bikini, la vaina, o sea, eso no es emprender. No. Emprender es, tú estás obsesionado todo el día, en la noche, que tú te levantes en la mañana y estás pensando en esta cosa y se te ocurre una solución a las 2 de la mañana y te levantas y la anotas para que no se te olvide. O sea, eso es emprender. Sí. Porque en eso, el negocio tuyo es resolver problemas. Sí. Eso es lo que es. Y como tú lo mencionas, es muy poco lujoso. O sea, verdaderamente el sacrificio es importante y no se describe. O sea, creo que nunca estás anuente de cuánto vas a sacrificar hasta que lo empiezas. Sí. Como que tú piensas que es hasta acá. Tú piensas que hay cosas que tú no hay manera que tú sacrifiques y te sorprenderían. No toca. Sí, toca. De verdad que sí. Y es porque creo que ese instinto de supervivencia que tiene empieza a aprenderse y ahí te toca. Te toca Tú ver cómo lo aprendiste a haces. hacer SEO, lo más probable por la cual yo aprendí a hacer muchas cosas, porque no tenía Total. plata para pagar al otro man Sí. que lo hiciera. Entonces Sí. yo quería ahorrarme, o probablemente tenía esa plata y decía, "Chuzo, mejor me la ahorro y ya aprendo a hacer el asunto, porque ya yo sé pescar, no me dan Totalmente. el pescado, ¿no?" Entonces, así sucesivamente la gente y el emprendedor inteligente y coherente, que de verdad cuida el flujo de caja, dice, hey, yo mejor lo hago yo, aprendo a hacerlo, para ahorrarme eso y ya cuando la empresa pueda contratar a alguien, entonces sé que se dedique a eso, pero mientras tanto uno tiene como que resolver con lo que uno tiene a mano, ¿no? Totalmente. Y ese caso tuyo pasa innumerables veces Sí. con todos los emprendedores, o sea, cualquiera. Puedes estar hablando de un restaurante, hey, Chuzo, ¿sabes? Acabo de tener una amiga que acaba de abrir un estudio de baile y yo le pregunté, ¿tú tienes recepcionista? Me dijo, no. Yo soy la recepcionista, yo soy la que limpia, yo soy la que apaga la luz, yo soy la que prende la luz, la que hace los mandados y la que da la clase. Sí. Sí, toca. ¿Me explico? O sea, eso toca, es tough. Sí, sí. Yo en un momento era el que respondía a los chats, el que hacía el SEO, mercadeo, etcétera. Pero era porque no había más nadie. Claro. Esa es la verdad, no había más nadie y no teníamos la plata para contratar a alguien que lo hiciera. Que esa es la otra parte. Creo que el tema del flujo de caja en una empresa, creo que la gente a veces no realiza como... Sí, es importante. Si te quedas sin plata, te fuiste. Pero Ujú. identificar los costos y cuándo aplicar costos es un reto. Porque, por ejemplo, nosotros al principio, como te comenté, vendimos 4 pólizas el primer mes, $20 de comisión cada póliza, estamos gastando $100 en adquirir cada cliente. Estamos perdiendo $80 básicamente cada vez que vendíamos una póliza. En ese momento, incrementar el presupuesto de publicidad hubiera sido idiota. Por el simple hecho de que entre más incrementamos, más plata estamos gastando. Porque Más no, están perdiendo. no hay un margen en la venta. Entonces, ¿qué nosotros hicimos al principio? ¿Ok? Literal teníamos una línea que era donde queríamos que estuviera el costo de adquisición del cliente y otra línea que era el costo real, ¿no? O sea, la línea la pusimos en 20 porque esa era la comisión que nos tocaba por póliza. Y los primeros 5 meses solo nos enfocamos en bajar el costo. No incrementamos el presupuesto de publicidad y
ahí te das cuenta, por ejemplo, vender en volumen en ese momento hubiera sido una métrica de vanidad. Yo vendí no sé cuántas pólizas o lo que sea, pero estás perdiendo. Claro, o sea, dice, gané vendí $1 millón y perdí, y me costó 1.2 facturarlo. Totalmente. Perdí $200,000. Perdí 200,000, exacto. O sea, es una métrica totalmente vanidad. Entonces, ahí el tema de identificar el costo como tal y básicamente despedazarlo, analizarlo, para darte cuenta en qué momento tengo un margen en la venta para después abrir la llave de la publicidad, era sumamente importante. Entonces, eso es lo que digo. El flujo de caja al principio para nosotros, para cualquier emprendimiento, era primordial, pero el nivel de detalle que estábamos viendo, ese tipo de costo, como que era sumamente importante. Claro. Sí, el costo de adquisición de un cliente, el Customer Acquisition, el CAC, como le dicen, es la cantidad de dinero que tú gastas en publicidad para tú adquirir un cliente. Por ejemplo, si yo gasté $100 y esos $100 me significan a mí 5 clientes que pagaron, eso significa que mi Customer Acquisition fue de $20 cada uno, porque gasté $20 si hubiese gastado 20, cojo uno. Si gasto 40, cojo 2, etc. Y obviamente el tema de tu ganancia va muy atada a la importancia de ese costo por cliente, porque ustedes, las empresas de tecnología, se escuchan mucho esto. Por lo general, tú no escuchas un Customer Acquisition Cost en tema de ropa, por ejemplo. Allá usan acá en tecnología también lo usan, lo que es el Lifetime Value del Customer, ¿no? Pero y eso lo usan mucho en ropa, en comida, etcétera, ¿no? Cuánta plata le vas a sacar a ese cliente a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Pero en tecnología se usa mucho el tema del costo del producto y es un costo que es complejo porque es plata que tú no vas a volver a ver. No vuelves a ver. Y creo que... Eso no es que tú invertiste en un servidor. Esa plata se fue. No, se fue. Y lo único que tú tienes de esa plata, si eres inteligente, es la data que sacaste de ese error. Sí. Porque esa gente que te ha ido otra cosa, comienzan a tirarle plata a la hoguera y tampoco guardan para ver qué fue, si pasó algo o no pasó algo, y también se fue la plata y se fue la data. Sí, y creo que una diferencia del Internet versus los productos físicos que mencionas es, en un producto físico ya tú sabes cuánto te va a costar ese t-shirt, porque en la fábrica te dicen cuesta $5 el t-shirt. Entonces tú sabes, bueno, voy a venderlo a $20, tengo un margen de $15. En negocios de Internet, tú no sabes cuánto es ese costo hasta que lanzas. ¿Por qué? Porque eso se basa en publicidad. Eso es una locura. Entonces lanzo, vendí 4 pólizas, me costó $400, me cuesta $100 el cliente. Y la única manera de bajar ese costo es optimizando tu página. Entonces tienes que ir poco a poco optimizando, mejorando la experiencia para bajarlo. Una vez que tú lo bajes y tengas un margen en la venta, ahí es donde hace sentido ya incrementar la publicidad o la inversión. Entonces, esa parte, por ejemplo, dominarla es muy compleja porque bajar el costo de adquisición no se basa en una variable, sino en un número de variables que a veces ni siquiera tienes la respuesta o sabías que existía. Un ejemplo muy bueno de eso, puedes mejorar tu publicidad, pero también puedes mejorar la experiencia en la página para que la convierta más y te cueste menos, y un sinnúmero de cosas que puedes hacer, pero es raro porque no tienes la respuesta inmediatamente como en un suéter que ya sabes que te va a costar $5 en la fábrica. Sí, ese y es una manera lógica que todo el mundo vea el asunto también, porque si yo te digo a ti, oye, Luis, hay un negocio que tú metes $5 y te vas a ganar $5.25. O sea, vas a ganarte $5 y recuperas 25 centavos. Claro. Históricamente ha sido así, te va bien. ¿Cuánta plata tú metes? Yo meto todo. Infinito. Yo hipoteco la casa, el carro, le pido plata a mi mamá, a Manuel, mi socio, a todo mundo le pido plata. Sí. ¿Me explico? Pero cuando tú comienzas un negocio, tú no tienes ese garantizado. No. Entonces, ahí tú te das cuenta, y por eso es la importancia de validar el producto. Sí. Es la importancia, porque a la hora de la hora, hay gente que se enamora de su producto, y cuando tienen que ir a meterle plata en publicidad, se dan cuenta que no se los compra, pero que nadie, ni ellos mismos. Y le meten más plata. Y le meten más plata, engañándose a ellos mismos, ¿verdad? Y engañando a
y dándose cuenta del futuro de la visita de la pobreza que viene en camino, ¿no? Sí. Entonces, validen el tema del producto y meter plata en publicidad no es, o sea, olvídense, no es que ustedes van a meter una campaña más bonita y van a meter un arte más bonito y tienen un producto Sí. que no sirve. Sí, sí. O sea, esa mentalidad, lo que hace Luis son esos fundamentos que hacen en Silicon Valley, porque y en cualquier empresa de tecnología en el mundo decente piensan y hablan como tú estás hablando aquí. Sí, y por ejemplo, nosotros en nuestro caso fue hace un par de meses que finalmente contratamos a alguien de mercadeo. Porque nos enfocamos primero en el producto. Claro. Y básicamente nuestro enfoque entero era experiencia de usuario, producto, cómo lo hacemos mejor. Nosotros estamos en un punto en donde ya nos podemos enfocar en la distribución, en cómo mejoramos la distribución, porque el producto ya está en una etapa no completamente madura, pero ya está mucho más arriba Claro. en ese sentido. Al principio, publicidad, en mi opinión, no es importante por el hecho de que tú primero quieres bajar ese costo de adquisición y mejorar la experiencia. Cuando ya lo haces, es cuando ya la publicidad se vuelve una herramienta. Claro. Y como tú bien mencionas, ya no es un gasto, sino una inversión. Si yo sé que cada vez que meto $1 me gano 5, mete $1 Claro. infinito hasta cuando puedas. Claro. Pero hay un proceso, hay un proceso. Sí, hay un proceso para llegar allá, Sí, ¿no? sí. Que tienen que hacerlo bien, y no hay atajos ahí, ¿no? No Y hay. hay que equivocarse. Hay que equivocarse. Tienes que equivocarte para llegar allá. Sí, sí. O sea, la gente que le guste ser perfecto, emprender no es para ustedes. Sí. Hey, Luis, gracias por haber venido acá al programa. Me gustó conocer que hay empresas aquí en Panamá haciendo las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Ni siquiera las voy a decir como y las están haciendo bien, o sea, como se tienen que hacer, porque esa metodología ágil, metodología de equivocarse, la gente ya no... O sea, esto es un lenguaje nuevo aquí en Panamá. Sí. Esto viene andando de los 80 ya en los Estados Unidos, en Silicon Valley, en Israel, en China, etcétera, pero aquí en Panamá la gente no hablaba así. Y yo creo que de unos años para acá ya la gente está adoptando estas metodologías nuevas de trabajo y de emprender, ¿no? De emprender de esa forma. Sí, sí. Y lo ves como mencionas tú en las empresas grandes que están empezando a adoptar eso. Sí, ya están empezando a meterlo dentro de su fibra, o sea, que la cultura cambie con la empresa y su metodología de trabajo, ¿no? Correcto. ¿Cuáles son las redes sociales de Presto? Son ¿Epresto o Epresto Panamá? Epresto Panamá. En cualquier lugar es... ¿Y la página web? Epresto.com. Epresto.com. Con Z, correcto. Nosotros, bueno, ahí van a ver la página ya, saben si van a sacar su póliza de auto o tienen alguien que va a sacar una póliza de auto. Igual métanse en la página para que vean cómo está hecha, vean por qué las cosas están ahí, jueguen con la página para que ustedes se identifiquen, traten de agarrar los colores, los botones, porque están aquí, pregúntense ustedes mismos, y esta gente de verdad que le está metiendo, pero ¿por qué lo hicieron así? Hay cursos de todas estas cosas que hemos hablado aquí, porque al momento que ustedes vayan a hacer su página web, cualquier emprendedor, tiene que aplicar esas buenas prácticas, ¿me explico? Correcto. Tiene que aplicar las buenas prácticas. Sí, así es. Así que, bueno, nuevamente gracias Luis por haber venido y gracias, gente. Muchas gracias.